Buenos días, licenciada y compañeros. Dando continuidad a nuestro caso práctico que es el riesgo de mercado. Los integrantes de nuestro grupo son Carlos Chabajay, Concepción Petzey, Melissa Vázquez, Anastle Calo y su servidora Cristi Cook. Como primer punto está lo que es las amenazas y las vulnerabilidades que tiene el grupo Bimbo, en donde están nuestros factores de desempeño que tiene el grupo y sobre este punto podemos tratar lo que es la influencia que tiene el precio en sus valores. Como primer punto, que es la amenaza que tenemos, es el incremento de precios y la carencia de ciertos insumos de producción, el combustible y energéticos que podrían incrementar el costo del grupo. ¿Cuáles serían esos precios que nos afectarían el mercado? Está la materia prima, harina, aceite, grasas, cosmetibles, azúcar, huevo, que en las cuales se usan como empaques de producción. También está lo que es el precio de la materia prima, que puede influir en este punto en el precio del alza del combustible, que estaría reflejándose también como está lo que es el costo de empaque y transporte. También el precio de la materia prima, que eso nos afecta directamente en la competencia, ya que son fluctuaciones en el tipo de cambio. Y también, por último, está lo que es la energía, los programas que nos afectan directamente en el estado de la salubridad a nivel mundial. Como segunda amenaza está la variación de los precios de productos en el grupo para incrementar sus precios. En la industria se planifica si es altamente competitiva, la presión competitiva, el incremento del costo de la materia y otros costos. Pueden forzar o reducir o incrementar los precios de producción. También cómo se mantiene la participación en el mercado y si afecta de forma adversa el negocio, tanto en la situación financiera o resultado de operación. Como tercera amenaza está la variación en el tipo de cambio de divisas. En el grupo Bimbo afecta directamente sobre sus ingresos, ya que se incrementan sus gastos operativos, como también la deuda de las divisas que opera. Y una parte donde en la cual llega la vulnerabilidad sería en la situación financiera, ya que la fluctuación cambiaría tanto en la capacidad del grupo para importar materia como también sin posibilidades de incrementar su estrategia económica y financiera, donde el grupo podría verse obligado a cambiar radicalmente su modelo de negocio o suspender o cesar sus operaciones en otros países. Como cuarta amenaza está el impacto de la inflación. Afecta mucho por la producción y las operaciones que tienen con los diferentes países, ya que su capacidad operaría en expandir su negocio y afecta a nivel mundial, ya que la inflación está en un 12,5% ante sus plantas que se encuentran instaladas en sus países que conforman un ranking de 20 países con mayor inflación. También está en sus empleados pidan una recategorización de su sueldo para continuar como consumiendo como siempre. Y por otro lado, el proceso de la inflación descontrolaría el proceso de la incertidumbre en el mercado, desarrollándose muchos proyectos e inversiones a la espera que se supere la situación. Como quinta amenaza está la que es la variación en las tasas de interés. Afecta mucho a la entidad ya que está expuesta a una tasa de interés principalmente en sus pasivos financieros. El riesgo de la tasa es que los activos financieros de la entidad es limitado debido a que se encuentran contratados a plazos cortos. ¿Y cómo calificamos el riesgo? El riesgo inherente lo calificamos en la valoración. A un riesgo alto le dimos 1 por el riesgo de precio de comodibles, medio a un riesgo de tipo de cambio, medio bajo por el riesgo de posición y aceptación en el mercado y en riesgo bajo pues no tenemos. Entonces la inflación le dimos un riesgo medio alto por todos los factores que han venido
y medio bajo a lo que es el riesgo de la tasa de interés porque cambia directamente en el mercado. Gracias. Buenos días, compañeros, licenciado. Siguiendo con la presentación del riesgo de mercado, tal como lo exponía mi compañera en hojas anteriores, el riesgo es algo inherente y siempre va a estar presente en las operaciones o transacciones que ya sea realice una entidad financiera o una entidad de cualquier otro tipo de servicio, inclusive una persona individual. De manera análoga están los mitigadores. Dentro de los mitigadores tienen la funcionalidad de prevenir e incluso reducir la significatividad que estos riesgos llegan a tener dentro de las transacciones u operaciones que realiza la entidad. En el caso de los riesgos de mercado que están presentes en el grupo Bimbo, está el riesgo de precio de commodities, riesgo de posicionamiento y aceptación del producto, riesgo de tipo de cambio, la inflación y el riesgo de tasa de interés. Ahora, ¿cuál ha sido cada uno de los mitigadores que este grupo ha implementado para prevenir y reducir el impacto? En primera instancia tenemos los riesgos de precio de commodities. El mitigador que ellos han estado implementando ha sido celebrar contratos de cobertura. Esto para las materias primas o los insumos que realizan para que los precios no sean tan volátiles. Sin embargo, al adquirir estas coberturas, si no llegan a ocurrir los riesgos que se tienen previstos, al final son costos mucho más altos que si no hubieran pasado. En el riesgo de posicionamiento y aceptación del producto, tienen la metodología o estrategia como mitigador de tener un portafolio bien diversificado, como aquí lo establece, de más de 13.000 productos y 100 marcas. En casi todas las categorías de sus productos, el grupo compite con productos de marcas de bajo costo. En el caso del riesgo de tipo de cambio, la entidad ha utilizado en ocasiones instrumentos financieros derivados. Algunos ejemplos que se enlistan aquí son los swaps de tasas de interés de cambio, contratos de precio adelantado de divisas y futuros de materia prima. Dentro de la inflación, Grupo Bimbo ha implementado políticas de reconocimiento de ajustes por inflaciones acumuladas, pero esto a partir del año 2018. Y únicamente se va a aplicar a aquellas entidades en donde la moneda o la economía es hiperinflacionaria. Del mismo modo, se estableció el cambio del método de evaluación de su inversión en los países que califican con dicha economía, utilizando factores de inflación para reexpresar los activos no monetarios como inventarios. Y por último, tenemos el riesgo de tasa de interés, que el mitigador que ellos han estado implementando es similar al riesgo de tipo de cambio, que es un riesgo que es administrado buscando una mezcla entre una tasa fija y variable, la cual en ocasiones se logra mediante la contratación de swaps de tasa de interés. Los derivados son contratados con la finalidad de cubrir dicho riesgo y cumplen todos los requisitos para clasificarlos como derivados de cobertura. Ahora bien, ¿cómo se muestra esto gráficamente? Del mismo modo que tenemos la calificación de riesgos, contamos con una calificación de mitigadores. Esto no representa ahorita cuál es nuestro riesgo residual, no, representa cuán buenos son nuestros mitigadores. Y tenemos los siguientes. El riesgo para, o más bien el mitigador para el primer riesgo, que es el riesgo de precio de commodities, tenemos una calificación de aceptable. Tenemos un buen mitigador. De la misma manera tenemos el mitigador número 2, que es relacionado al precio de los productos o la aceptación del producto. Tenemos un mitigador bastante bueno. En el mitigador número 3 tenemos que es aceptable. En el mitigador número 4, que es la inflación, tenemos que podemos mejorar dicho mitigador. Y por último, el mitigador número 5 es aceptable, dándonos un promedio de mitigadores de riesgo de mercado inherente como aceptable. Dejo tiempo a mi siguiente compañera para que pueda continuar exponiendo el caso. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos el riesgo residual del mercado de Grupo Bimbo. El riesgo inherente, como sabemos, el riesgo inherente es el que existe ante la ausencia de alguna acción que la dirección pueda tomar
para afectar tanto la probabilidad o el impacto del mismo riesgo. Y el riesgo residual es el riesgo que persiste luego de que la respuesta de la dirección ante dicho riesgo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la evaluación del riesgo relacionada al tipo de cambio, para lo cual nosotros realizando la evaluación coincidimos que el riesgo es medio alto y medio bajo, es decir, de que existe una probabilidad del riesgo algo aceptable. Entonces, en conclusión, tenemos el riesgo residual medio bajo y les voy a explicar a qué nos referimos con esto. Encontramos una serie histórica diaria del tipo de cambio del peso dólar del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. A continuación, vemos el tipo de cambio para el 1 de enero del 2019, que es del 19.6512. Para no ir a detalles, en todos los años podemos darnos cuenta de que tuvo altas y bajas. Todo fue relacionado al día a día, ¿verdad? Hubo días en donde no hubo diferencias o las diferencias mínimas. En este caso tenemos el 3 de marzo del 2019 que no hubo tanta diferencia al día anterior. Y tenemos al 31 de diciembre del 2019 que es de 18.8642. Esto se refiere que tuvo una baja del 0.05% y nuestra desviación estándar, que es la sumatoria de las altas y bajas del tipo de cambio, nos da un 0.56. Dicho desviación estándar nos va a servir para la volatilidad de dichos movimientos. Tenemos que nuestro nivel de confianza es la probabilidad de que un intervalo de confianza a calcular contenga el verdadero valor del parámetro, y el de nivel de significancia es el límite para juzgar el resultado de una estadísticamente significativo. A esto nos referimos de que es del 100%. En este caso tenemos 1 menos nuestro nivel de confianza, que era del 95%, nos da un total de 5%. Y nuestro valor de Z es, utilizando nuestra fórmula, que Z es igual a 1 menos A dividido 2. En este caso tenemos que 1 menos A, que sería 5 dividido dentro de 100, sería 0.05 dividido 2, nos da el 1.644854. Y nuestro nivel de volatilidad, como lo hacía referencia anteriormente, es la suma de nuestra rentabilidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, dándonos un 0.56. Y tenemos un impacto de la volatilidad en el tipo de cambio sobre el patrimonio del grupo Bimbo. Podemos vernos el monto de activos totales al 31 de diciembre del 2019 en cifras, nos da un total de 279.081. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos una cantidad en dólares de 8.728.59, utilizando el tipo de cambio al 31 de diciembre del 2019 nos da 18.86, que esto equivale a un 59%. Pues, trabajamos lo mismo para el euro, para el dólar canadiense, y hacemos el traslado de los pesos mexicanos. El total de activos en la estructura sería para el dólar estadounidense es un 59%, para el euro el 2%, para el dólar canadiense es el 6% y para el peso es del 33%. Haciendo las conversiones nos da un total de 279.081 pesos. Total de activos en moneda extranjera nos da 164.658, que es lo que equivale a la moneda del dólar estadounidense. También podemos ver el monto de pasivos totales al 31 de diciembre de 2019, que nos da un total de 200.770. En el dólar estadounidense nos da un monto de 6.279.32, utilizando el tipo de cambio al 31 de diciembre, que es de 18.86, haciendo una estructura de los pasivos del 59%, nos da un pasivo en pesos mexicanos de 118.454. La diferencia entre activos y pasivos nos da activos, total activos menos pasivos en moneda extranjera nos da 46.203. Dicho dato hacemos el traslado en activos en moneda extranjera. ¿Por qué razón lo tomamos como activos? Porque la entidad posee más activos que pasivos en moneda extranjera. Entonces nosotros hacemos nuestro procedimiento, que esto es un tiempo de 30, nuestro valor, nuestro riesgo financiero de una inversión, es decir, que nos indica la probabilidad de sufrir una determinada pérdida durante el periodo de tiempo.
a esto se refiere la variable, es decir, que es la evaluación del riesgo, ¿verdad? Entonces nos da 2.324. ¿A qué se refiere esto? Es la multiplicación de nuestro valor de Z por la volatilidad, por los activos en moneda extranjera, por el tiempo que asumimos y nos da una cantidad de 2.324 y nuestro patrimonio anteriormente era de 78.311, dando un impacto sobre el patrimonio del menos 3%, es decir, es una pérdida probable que pueda tener el grupo Bimbo por las fluctuaciones que tiene la moneda mexicana con el dólar, ¿verdad? Podemos darnos cuenta en nuestra gráfica en dónde fue que bajó y fue que subió el dicho, dicho tipo de cambio, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que tuvo un alza de más sobre el 20%. Entonces, como damos cuenta, nuestra rentabilidad en algunas ocasiones se tuvo en la baja. ¿Por qué razón? Porque al momento de que el tipo de cambio se fuese al alza, muchas de las personas no pudieron adquirir sus productos. ¿Por qué razón? Todo se iba inflando, por lo que las personas ya no eran capaces de adquirir los mismos. Dejo el tiempo para otro compañero. A continuación, la tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día se determina por el Banco de México con base en las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casa de bolsa sobre las operaciones en directo y en reporto de un día hábil bancario con títulos de deuda emitidos por el gobierno federal, el IPAP y el Banco de México que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, a la tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo tuvo sus variaciones. Del 1 de enero hasta el 23 de agosto, la tasa de interés estuvo estable. A partir del 26 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2019, a la tasa de interés tuvo sus decrementos. En este cuadro nos muestra el monto de pasivos totales al 31 de diciembre del 2019, que son 200.770 pesos mexicanos distribuidos de la siguiente manera. Dólar estadounidense, 6.279.32 a un tipo de cambio de 18.86, que representa un 59% de la estructura de los pasivos y que equivale a 118.454 pesos mexicanos. Euro, 189.628 a un tipo de cambio de 21.18, que representa un 2% de la estructura de los pasivos y que equivale a 4.015 pesos mexicanos. Dólar canadiense, 829.017 a un tipo de cambio de 14.53, que representa un 6% de la estructura de los pasivos y equivale a 12.046 pesos mexicanos. El total de la deuda en moneda extranjera son 134.516 pesos mexicanos. Peso mexicano representa un 33% de la estructura de los pasivos y que equivale a 66.254. Y el total de pasivo en pesos mexicanos es la suma de peso mexicano, 66.254, más 134.516 pesos mexicanos. En este cuadro nos muestra el nivel de confianza, que es el 95%, un nivel de significancia del 5%, y el valor de la Z es el negativo 1.64. Y una volatilidad del 0.82%. Este dato se obtuvo de la columna de rentabilidad. El monto de la deuda en moneda extranjera es lo que tenemos en este cuadro. El tiempo es de 10 años
y el valor en riesgo es negativo 5.730 pesos mexicanos. En estas dos gráficas nos muestra que la tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día, los primeros 8 meses del año estuvo estable. A partir del 9º mes tuvo decrementos y la rentabilidad estuvo estable. Acciones. En acciones se invirtió 100.000 pesos mexicanos. El nivel de confianza es el 95%, el nivel de significancia es el 5%, el valor de la Z es el negativo 1.64. Y a partir del 1 de enero del 2019 se empezó a incrementar el valor de las acciones. El 31 de julio del 2019 el valor de cada acción llegó a 44.86 pesos mexicanos. En estas gráficas representa la rentabilidad de la acción. Aquí nos dice que es estable, que los precios fueron estables y el valor de cada acción, que los primeros 6 meses del año estuvo estable el valor de la acción, y a partir de julio hasta diciembre el precio de las acciones fueron incrementando poco a poco. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.